Si yo tengo que resumir el razonamiento de Roberts y de la mayoría de la Corte Suprema, es ese. Nunca ha existido una excepción al derecho de ciudadanía al interior de los Estados Unidos, entendiendo que todo el que nace y es considerado persona dentro de los Estados Unidos es ciudadano. Han habido excepciones históricas con relación a la esclavitud, han habido excepciones históricas relacionadas muy limitadas y muy específicas con relación quizás a los hijos de los diplomáticos extranjeros, a los nacidos durante una ocupación militar enemiga, a los miembros de las tribus indígenas soberanas, pero según el razonamiento de Roberts, nunca ha existido una excepción basada para acceder al derecho de ciudadanía en el estatus migratorio de los padres. Y eso, para la mayoría de la Corte Suprema, indica que un presidente no puede inventarse esa excepción mediante una orden ejecutiva como lo hizo el presidente. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de publicar una de las decisiones constitucionales más importantes de los últimos años, sin dudas. Y tiene que ver con inmigración, bueno, indirectamente tiene que ver con inmigración, pero sobre todo tiene que ver con una pregunta más profunda, si se quiere, más jurídica, más técnica, si se quiere, y es ¿quién tiene el poder de decidir quién es ciudadano estadounidense? Pero antes de hablar un poco del asunto, yo creo que lo que tendríamos que recordar es el contexto, y el contexto es que el primer día del segundo mandato del presidente Donald Trump, el presidente firmó una orden ejecutiva para impedir que obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense los niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres, cuyos progenitores estuvieran al momento de su nacimiento en el país de forma ilegal o de forma temporal. Y la administración, básicamente en su orden ejecutiva, sostuvo que esos niños no estaban sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, que es la expresión exacta que aparece en la 14ª enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la ciudadanía por nacimiento o el ius soli. Lo que ha hecho la Corte Suprema hoy, anunciado esta mañana, es decir que esa interpretación expresada en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump es incorrecta. No tengo otras palabras para decirlo. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que todo el razonamiento hecho por la administración y expresado en la orden ejecutiva es completamente incorrecto. Y es una decisión que en buena lid se decidió 5 votos contra 4, son 9 los jueces de la Corte Suprema, pero técnicamente hablando, pudiéramos decir que fue 6 contra 3, porque Kavanaugh, que comparte la interpretación constitucional de la minoría de la Corte, dijo básicamente que él no apoyaba a la administración Trump porque lo que le impedía al presidente tomar la decisión de negar la ciudadanía por nacimiento no era la Constitución en sí misma, sino una ley o la ley de inmigración que además establecía que eso no podía decretarse, no podía ser mediante un decreto o una orden ejecutiva, tenía que ser mediante una ley del Congreso. Y por eso es que digo que técnicamente al final Kavanaugh, aunque comparte la interpretación constitucional, votó también en contra de la administración y por eso es que el voto es 6-3. Pero lo primero que llama la atención con relación a esto no es solo el resultado de la decisión, sino también quienes integraron la mayoría de los jueces que votaron en contra de la administración. Y hay que decir también que esa mayoría estuvo presidida, estuvo liderada por el presidente de la Corte, por Roberts, que a su vez fue el encargado de escribir el razonamiento de la Corte, y el argumento de John Roberts fue respaldado por las 3 juezas liberales de la Corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, pero también se sumó a votar en contra de la administración en otra oportunidad Amy Coney Barrett, que es una magistrada de la Corte Suprema, una de las últimas nombradas, que fue nombrada precisamente por el presidente Trump. Ustedes saben que yo, por un tema de interés técnico, personal, profesional, si se quiere, me leo bastante las decisiones judiciales, sobre todo de la Corte Suprema, y esta es una sentencia que es bien larga y por eso apenas he leído algunos pasajes de la sentencia porque se publicó esta mañana y no he tenido prácticamente chance de leerlo, pero sí he leído la mayor parte del argumento que fue escrito por el mismísimo presidente de la Corte, por John Roberts, que por cierto hizo algo muy interesante porque en lugar de concentrarse únicamente en la inmigración moderna, se fue 4 siglos atrás y razonó históricamente su argumentación jurídica, explicando básicamente cómo ha funcionado el ius soli o el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el derecho inglés durante la guerra de independencia estadounidense, durante la guerra civil, analiza exhaustivamente la sentencia Dred Scott, que fue una sentencia en contra de la ciudadanía por nacimiento de los negros esclavos, y por supuesto termina analizando también la 14ª enmienda de la Constitución. Pero más allá de que es una sentencia larguísima, la conclusión del argumento de la mayoría es muy sencillo y es básicamente el decir que durante siglos la regla en los Estados Unidos ha sido que quien nace dentro del territorio estadounidense y está sometido a las leyes del país es ciudadano. Si yo tengo que resumir el razonamiento de Roberts y de la mayoría de la Corte Suprema es ese. Nunca ha existido una excepción al derecho de ciudadanía al interior de los Estados Unidos, entendiendo que todo el que nace y es considerado persona dentro de los Estados Unidos es ciudadano. Han habido excepciones históricas
con relación a la esclavitud. Han habido excepciones históricas relacionadas muy limitadas y muy específicas con relación quizás a los hijos de los diplomáticos extranjeros, a los nacidos durante una ocupación militar enemiga, a los miembros de las tribus indígenas soberanas, pero según el razonamiento de Roberts, nunca ha existido una excepción basada para acceder al derecho de ciudadanía en el estatus migratorio de los padres. Y eso, para la mayoría de la Corte Suprema, indica que un presidente no puede inventarse esa excepción mediante una orden ejecutiva como lo hizo el presidente Trump. La mayoría de la Corte también habló y analizó y confirmó uno de los precedentes más importantes del derecho constitucional estadounidense con relación al derecho a la ciudadanía por nacimiento, que lo hablamos en algún momento en este espacio también hace ya varios meses, cuando empezó todo este debate, que es el United States versus Wong Kim Ark, que es una sentencia de 1898, de finales del siglo XIX. Y ese caso, según Roberts, no necesitaba mayor esclarecimiento porque ya había establecido desde finales del siglo XIX que la ciudadanía por nacimiento formaba parte de la Constitución y que dependía del lugar donde nacía el niño, no del estatus migratorio de sus padres. Claro, ese es el argumento de la mayoría, que fue el argumento que se impuso, pero también hay que decir que este es un debate de dos vertientes, porque en el lado contrario de la mayoría de la Corte Suprema se produjeron cosas también muy interesantes, porque hay que decir que no todos los jueces conservadores que votaron en contra de la decisión discreparon de la decisión de la mayoría por las mismas razones. Quizás el caso más emblemático también, que ayer mismo estaba en el Congreso, lo encontraron en una visita en el Congreso, que es el de Clarence Thomas, que escribió el principal voto disidente contra esta sentencia. Y para Thomas, que además es afrodescendiente, la historia demuestra exactamente lo contrario que para John Roberts y la mayoría. Clarence Thomas sostuvo en su voto disidente, que insisto, deberían leerlo también si les interesa, porque es muy interesante toda la discusión que hay en torno a esto y que ha movido durante meses. Clarence Thomas dijo que la 14ª enmienda solo protege a quienes están realmente domiciliados en Estados Unidos, y para él, domiciliados en Estados Unidos son aquellas personas que han hecho del país su residencia permanente. Por tanto, para él, desde su visión, hasta tanto usted no tenga residencia permanente o sus padres progenitores no tengan residencia permanente, sus hijos o el resultado de su procreación no puede ser considerado ciudadano estadounidense de acuerdo a la 14ª enmienda. Y esa interpretación que hizo Thomas lo llegó a decir también que los hijos de inmigrantes temporales, que los hijos de inmigrantes ilegales, que los hijos de inmigrantes indocumentados, irregulares, como usted quiera llamarlo, para él siguen estando vinculados jurídicamente no a los Estados Unidos, sino a la soberanía del país de origen de sus padres, y por tanto no tendrían por qué acceder a adquirir automáticamente la ciudadanía estadounidense. Por otra parte, Gorsuch se sumó a esa posición de Clarence Thomas y utilizó un argumento procesal también para decir que la decisión no debió haber sido la de la mayoría, y es que dijo que había un problema de forma con la demanda como se planteó. Gorsuch dijo que la demanda estaba mal planteada y por esa razón la Corte no debía anular toda la orden ejecutiva, pero el voto sin dudas de la disidencia más curioso, lo decía al inicio del comentario, y por eso es que decía que el voto fue 6-3. El voto para mí más interesante fue el de Brett Kavanaugh, porque Brett Kavanaugh en realidad le da parcialmente la razón a la administración de Trump, coincide parcialmente con el criterio de Clarence Thomas y de Gorsuch y de Alito también, y básicamente lo que dice en su voto disidente es que la Constitución, sí, la 14ª enmienda, sí permite, de acuerdo con su criterio, restringir la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, lo que dijo Kavanaugh es que la decisión de restringir la ciudadanía por nacimiento no le corresponde al presidente, sino que le corresponde al Congreso. La Corte Suprema pone hoy punto final al caso de la ciudadanía por nacimiento, resolviendo si los hijos de padres indocumentados o visitantes temporales seguirán siendo ciudadanos estadounidenses, algo que establece la enmienda 14 de la Constitución, donde a la letra son ciudadanos todas las personas nacidas o naturalizadas y sujetas a su jurisdicción. Y por eso es que no podía decretarse mediante una orden ejecutiva. Y por eso es que Kavanaugh dijo, mientras exista la ley federal actual, la ley que reconoce a la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense, ningún presidente puede cambiar esa regla mediante un decreto. Y por eso es que termina votando contra Trump. Pero no porque crea que Trump esté equivocado, no porque crea que la interpretación constitucional de Trump y su administración es errada, sino porque sencillamente Kavanaugh considera que Trump utilizó el instrumento jurídico equivocado para limitar el ius soli. Y esa es una diferencia que para mí es enorme, y digo por qué es enorme, porque yo creo que esa diferencia de razonamiento deja abierta una posibilidad política importante para que este sea un debate que pueda ser retomado en el futuro. Porque si bien es verdad que la mayoría de la Corte acaba de impedir que el presidente modifique unilateralmente el alcance de la ciudadanía por nacimiento, hay algunos de los integrantes de la Corte que han dejado entrever que si mañana el Congreso, por ejemplo, tuviese mayoría republicana en ambas cámaras de nuevo y tuviese los consensos necesarios para aprobar una nueva ley de inmigración, una ley que estableciera limitaciones al ius soli,
ese es un tema que pudiese regresar a la Corte Suprema y ahí la discusión constitucional podría reabrirse sobre la base de decir, bueno, no es una orden ejecutiva, pero el Congreso sí tiene la posibilidad de limitar eso. Pero insisto, eso es para el futuro, eso es una lectura política de lo que está sucediendo, pero por ahora el mensaje de la Corte, de la mayoría de la Corte y de la Corte toda, porque las decisiones se toman por mayoría, es muy claro. Y es que la ciudadanía estadounidense por nacimiento sigue protegida por la 14ª enmienda de la Constitución. Y un presidente, por poderoso que sea, por apoyado popularmente que sea, no puede redefinir en los Estados Unidos quién es ciudadano mediante una orden ejecutiva. Eso es lo que está diciendo la Corte hoy. Porque precisamente para eso existe la Constitución estadounidense, para poner límites incluso a los poderes de los presidentes. Para eso existen los equilibrios de poderes. Y eso es lo que está funcionando hoy. Que también hay que decir que al mismo tiempo que la Corte falló así, llevaba 3 fallos en favor de la administración, fallos que eran importantísimos o definitorios para la emigración y para los inmigrantes irregulares, fallos que tenían que ver con el bloqueo al derecho de asilo, 3 fallos importantes que hablamos la semana pasada y ahora no recuerdo, el más importante sin duda es el bloquear el derecho de asilo a menos que las personas entren a territorio estadounidense, y fueron 3 fallos trascendentales en los que le dieron la razón a la administración. Y hoy fallan en contra de la administración con un debate que yo creo que no está concluido. En fin, que esto es parte de muchas de las discusiones que estamos teniendo en los últimos tiempos, sobre todo quienes viven en los Estados Unidos, y básicamente que podía afectar a muchísimos emigrantes irregulares, dentro de los que se encuentran cientos de miles de cubanos en una condición de I-220A, que de haber fallado la Corte en contra, pues perfectamente tenían la dificultad de que sus hijos nacidos en los Estados Unidos no fuesen beneficiarios del Ius Soli, como habían sido beneficiarios muchísimos antes que ellos durante más de un siglo.